Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor los bendiga. Quisiera tratar un tema que es para mí bastante importante que lo vayamos entendiendo. Quisiera hablar un poquito acerca de Satanás, del diablo. Primeramente empiezo por decir que Satanás, cuando era el ángel Luzbel, se rebeló en el cielo queriendo ser igual a Dios. Entendamos bien, es bien importante que entendamos esto. Él quiso ser igual a Dios, él no quiso destronar a Dios, no quiso desaparecer a Dios, matarlo, qué sé yo, o reemplazarlo. Lo que él quiso simplemente es independizarse, o sea, tener su trono, su cielo en otra parte. Y que Dios esté por allá y él por acá. En otras palabras, no ser gobernado por Dios, ser igual a Dios en ese sentido. Satanás, siendo un ángel inteligente, sabio, porque así fue creado, pues él sabía que es imposible matar a Dios, que es imposible eliminar a Dios e reemplazarlo. Todo eso él sabía perfectamente, así que era cosa inútil querer desaparecer a Dios del universo, del universo. Lo que él quiso simplemente fue solamente separarse, independizarse. Que ese es el principio. El principio es de la rebelión, de la caída, es no someterse a Dios, independizarse. Ahora, el problema es que Dios no podía permitirle hacer eso a Satanás. ¿Por qué razón? Porque el cielo es de Dios. O sea, el universo es de Dios. ¿A dónde el diablo iba a poner, o Satanás, Luzbel, iba a poner su trono, su reino? Ahora, él dijo, claro, lo pondré a este lado del monte, ¿no? Y Dios estará por acá, Jehová Dios, y yo estaré por acá con mi trono. Entonces, él quería gobernar en este mismo universo que le pertenece a Dios, él quería aquí poner su trono. Hay una ilustración que nos puede ayudar para entender esto. En una casa, por ejemplo, hay un padre, y esto yo lo he escuchado muchas veces. Hay un padre que con su esfuerzo, trabajando, luchando a veces toda la vida, logra tener una casa. ¿No? Como una casa para su familia, ¿no? 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baños, etcétera, todo lo que es necesario para una casa. Él logra construir o adquirir esta casa para el bienestar de su familia. Y pongamos que a uno de los hijos le da un dormitorio, un cuarto, y le dice, mira, este va a ser tu dormitorio para que aquí tú vivas y aquí tú duermas y tengas tus cosas. Entonces, pongamos que pasa el tiempo y este muchacho ya crece y un día ya jovencito dice, papá, yo ya no quiero estar bajo tus reglas, tus normas, yo ya no quiero que tú me mandes más ni me gobiernes, que no me pongas horarios, ni que cuándo salgo, ni cuándo no salgo, ni a la hora que tengo que regresar, ni nada, ni qué tengo que escuchar o no en mi cuarto. ¿Sabes qué? En mi cuarto esto va a ser privado, esto va a ser para mí, es mi espacio y por favor no te metas. Yo me independizo de ti, no quiero que tú me gobiernes más. Esto se ha escuchado varias veces en algunos lados. Entonces no quiero que tú me gobiernes más, así que déjame hacer mi vida. Yo quiero ser independiente. Entonces el papá, muy triste, le dice, mira mijo, está bien, si tú ya no quieres vivir bajo mis normas, mis reglas, y quieres independizarte, está bien. Solamente que para independizarte tienes que buscarte otro sitio, otra casa, otro lugar. Porque esta casa, toda, incluida tu cuarto, es mío. Yo soy el dueño de esta casa. Y por ser mi hijo, yo te he dejado vivir allí y te he dado ciertas libertades, pero en esta casa yo digo lo que se hace, lo que es bueno y lo que es malo. Aquí yo digo, pongo las normas y las reglas porque es mi casa y tú eres mi hijo. Pero si tú no te quieres sujetar a mis normas, a mis reglas, listo. Pero tienes que buscarte otro sitio, otro lugar donde puedas vivir independientemente. Ahora, pensemos otra vez en Satanás. Satanás quería poner un reino dentro de este universo, pero este universo le pertenece a Dios. Porque el único creador es Dios. Satanás nunca creó nada. Él fue creado por Dios. Ahora, mientras estaba bajo el gobierno, la autoridad de Dios, mientras estaba sujeto a Dios, obviamente que él tenía poder delegado y podría seguramente hacer muchas cosas, pero no era un poder intrínseco de él, era un poder delegado que Dios le daba justamente, ¿por qué? Porque él era parte del reino, de la autoridad que Dios ejercía en el universo. Entonces, en vista de que Satanás quiso independizarse, entonces él tendría que hacerse otro universo para irse allá, a gobernar y a reinar allá, pero
Pero él no puede, él no tiene la capacidad para crear un universo ni para hacer nada. Así que a Dios no le quedó ninguna otra alternativa sino simplemente derrocarle, y tuvo Dios que preparar un infierno, un lago de fuego, que es donde tendrá que ir él, ya que no quiere sujetarse, ya que no quiere ser reinado o gobernado por Dios, y en vista de que tampoco él puede crear otro universo y no tiene dónde poner su reino, entonces tiene que irse al infierno. Y Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, que son los demonios. Ahora, Satanás, cuando pecó, él estaba en pleno uso de razón. Él era como Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Satanás no fue engañado, él no cayó en el pecado por engaño, sino por malicia, por maldad. Él mismo decidió dejarse llevar por la maldad, y es por esa razón que quiso y se rebeló contra Dios. Entonces Dios, dado que él actuó en pleno uso de todas sus facultades, con premeditación y alevosía, como dirían los abogados, entonces Dios tuvo que juzgarlo, tuvo que condenarlo y sentenciarlo. Satanás ya quedó sentenciado para irse al infierno por la eternidad. Por alguna razón Dios le permitió todavía seguir, o sea, no ir al infierno todavía y todavía seguir fuera del infierno, porque Dios tenía algún propósito por delante. Ahora, en la cronología yo no sé qué tiempo ni nada por el estilo, pero Dios hace al hombre, primeramente hace un planeta, el planeta Tierra, ¿no? Y lo arregla, lo ordena totalmente, y crea las plantas, las aves y la luna y el sol y todo ese tipo de cosas, y hace un planeta extremadamente hermoso, bello, ¿no? Perfecto. Dice la Biblia que era bueno en gran manera, y para que Dios diga que era bueno en gran manera, entonces es que realmente era bueno. Este planeta es lo más hermoso de la creación de Dios, o sea, de lo que Dios ha hecho. Yo no creo que exista en el universo otro lugar más bello que este lugar. Y Dios finalmente decide hacer al hombre para que el hombre gobierne este planeta, para que nunca le dio el planeta al hombre. Simplemente lo creó para que lo gobernase. Claro, lo gobernase bajo la autoridad de él, bajo la autoridad de Dios. Entonces, el hombre fue creado para gobernar la creación. Es más, Dios nunca le dio autoridad al hombre sobre el hombre, porque al hombre lo gobierna solamente Dios. Dios le dio autoridad sobre la creación, los peces, las aves y todo lo que Dios creó. Sobre eso Dios le dio autoridad al hombre, para que bajo su autoridad el hombre pueda gobernar, ejercer dominio sobre esta tierra. Dios vivía aquí la Biblia dice que se paseaba con Adán y Eva al aire del día. O sea, Dios vivía de una manera también con el hombre acá, y les dijo: miren, tengan hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios planificó tener este planeta lleno, cubierto de hijos de Dios, de seres humanos, pero gobernados por Dios, para que este mundo sea un cielo. Porque cielo no es tanto un lugar geográfico, cielo es donde Dios está. Porque donde Dios está, eso es un cielo. Allí todo es perfecto, y ahí se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios lo que trae es perfección, trae gozo, alegría en su plenitud. Por esa razón es que la presencia de Dios es plenitud de gozo. Entonces, todo perfecto así. Y Dios pone al hombre acá para este plan. Pero, y pone en el huerto del Edén, pone un par de arbolitos. El uno es el árbol de la vida, y el otro fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice al hombre: mira, puedes comer de todo es para ti. Todo yo te lo pongo en tus manos. Pero, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes de eso, es como comer veneno. Es mortal para ti. Eso no te conviene. Así que yo te recomiendo de que no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Significaba, escuchen mis hermanos, era independizar. Comer del árbol de la vida representaba, el árbol de la vida es
es Dios, es la palabra de Dios. En el huerto del Edén el hombre tenía que escoger o vivir bajo el árbol de la vida, que era la palabra de Dios, que era lo que Dios dice en su palabra, lo que es bueno y lo que es malo a través de este libro. Si nosotros hacemos lo que Dios dice a través de este libro, pues simplemente vamos a vivir. Esto es el árbol de la vida. Esto es para vivir felices, siendo gobernados, siendo instruidos, siendo dirigidos y disfrutando de la perfección y de la bondad y la riqueza de Dios. Eso es el árbol de la vida. El otro era en cambio el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significaba este árbol? Este árbol en cambio significaba escoger ser gobernados por la ciencia o el conocimiento que el hombre tiene dado por Dios, la inteligencia que tenemos todos los seres humanos, porque Dios no creó a Adán y Eva descerebrados, les dio inteligencia, sabiduría, para que ellos puedan discernir y pensar y hacer muchas cosas. Pero claro, la idea de Dios era que el hombre con esa sabiduría, con esa inteligencia que Dios nos dio, pues escojamos el árbol de la vida, escojamos ser gobernados y dirigidos y depender de Dios, porque con Dios está el bien para siempre, en su máxima expresión. Y eso es lo que Dios esperaba. Pero también el hombre podía haber escogido ser gobernado no por Dios, sino por la ciencia. La ciencia, el producto de la inteligencia del hombre, pues podría darnos todo lo que Dios nos da, entre comillas, no todo lo que Dios nos da, pero tenerlo no con Dios, sino a través de la ciencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia decisión, siendo independientes de Dios. Entonces Dios le dijo, no hagas eso, no comas de eso, porque te va a ir mal. O sea, vas a morir, eso te va a llevar a la destrucción. Y porque si haces eso, pues yo no tendría más opción que hacer lo mismo con el diablo. No le dijo todo eso, pero ahora entendemos que así era. Bueno, el caso es que no sé cuánto tiempo estuvieron allí hasta que un día, mientras Eva estaba que le daba vueltas al árbol de la ciencia del bien y del mal, en vez de darle la vuelta al árbol de la vida, se fue al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se acerca Satanás viendo su interés. Se acerca y le dice, ¿sabes qué? Si comes de este árbol, serás igual a Dios. No es cierto que vas a morir. El diablo le engañó. Le dijo, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Claro, él ya intentó ser igual a Dios y le fue mal. Pero él no quería ser él solo. Él también quería compañía en esto. Así que fue y le dijo a la mujer, si comes de eso serás igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, a través de la ciencia, tú puedes lograr lo mismo que Dios te da, o quizás hasta mejor. Tú puedes lograr la felicidad, tú puedes realizarte, tú no necesitas a Dios. La idea, el engaño del diablo, escúcheme, fue información a medias. La idea del diablo, o sea, el diablo no le metió a la mujer la idea de hacer lo malo, de volverse pecaminosa y hacer las abominaciones. No, simplemente le dijo, tú puedes ser feliz y puedes hacer el bien sin necesidad de que Dios, a través de la Biblia, a través de la palabra, te lo diga. Tú lo puedes hacer por ti mismo, porque en ti está la capacidad de hacer el bien y el mal. La mujer se tragó el cuento, le hizo comer también a Adán, y de esa manera los hombres pecaron tratando de ser igual a Dios, independizándose de Dios. O sea, repitieron el mismo pecado que Satanás cometió anteriormente. Claro, el diablo nunca les dijo los resultados de su decisión de ser igual a Dios, de su intención de ser igual a Dios. Entonces le ocultó eso a Adán y Eva. Lo único que él quería es que ellos también pecaran para que fuesen castigados y condenados por Dios, así como lo fue él, porque él no quería solito irse al infierno. Él quería también ir jalando y llevando a los hombres. El diablo nunca lo pongan como alguien coteja para Dios. Algunos piensan que el hombre, la humanidad, el mundo,
que el diablo y Dios están peleando para ver quién gana. Claro que Dios le va a ganar, pero que de alguna manera el diablo también está tratando de quedarse con esto. Ese no es lo que la Biblia nos dice. El diablo sabe quién es Dios. Él sabe que ya está sentenciado. Él sabe que le queda poco tiempo. O sea, él sabe que se va para el infierno. Él sabe que él nunca será el Dios de este mundo. O sea, de este planeta. Por este tiempo engañado al hombre de alguna forma los hombres lo tienen como un Dios, sin darse cuenta. Pero la verdad es que él sabe que él no va a ser el Dios para siempre de este mundo. Él lo único que quería es hacerle daño al hombre. Yo me he preguntado por qué el diablo quiso hacerle daño al hombre. Como decimos acá, ¿qué le he hecho yo a él para que él nos quiera destruir? O sea, Adán y Eva inocentemente estaban allí y él fue a engañarles, a destruirles. Hizo que Dios los sacara de su presencia. Hizo que la muerte entrara en ellos. Los destruyó, los engañó y con el engaño los destruyó. Les hizo creer que podían ser iguales a Dios y que podían vivir independientemente de Dios y aún así ser felices. Y ellos cayeron en la trampa y con eso pues obviamente vino la destrucción y la caída del hombre. ¿Por qué el diablo lo hizo? Algunos piensan que es porque es enemigo de Dios y quería destruir la obra de Dios. Otros dicen que el diablo quiere quedarse con este planeta, con este mundo y que él quiere ser el dueño de esto. Que de pronto tenía envidia al hombre porque el hombre estaba gozando de todo esto y él ya no era nada. Bueno, cuántas cosas se dicen, pero escúcheme, ¿por qué razón el diablo? Le repito una vez más, el diablo no es coteja, no es enemigo de Dios. O sea, indirectamente lo es. Pero él en realidad no está luchando tanto contra Dios. La lucha de él es para destruirnos a los hombres, a la humanidad. El diablo no es tanto enemigo de Dios, tanto como lo es de nosotros, los hombres, los seres humanos. Es nuestro enemigo. A Dios no le sirve, a Dios no lo puede engañar, a Dios no le puede hacer nada. Él con los únicos que puede trabajar y a los únicos que le puede hacer daño es a nosotros, a los seres humanos. Pero ¿por qué tanto ensaño contra nosotros, contra la humanidad? ¿Por qué quiere nuestra destrucción? ¿Sabe por qué razón? Porque simplemente él es malo. Una vez que perdió la santidad, una vez que él se rebeló contra Dios, Dios le quitó la santidad. Y cuando hay ausencia de Dios en alguien, lo que hay es maldad. Entonces, Dios quita esa santidad, esa bondad de Dios, de él, y él queda sin eso. Es despojado de aquello y lo que queda en él es la maldad. El diablo es la maldad encarnada. El diablo es malo, como dice la Biblia, es el maligno. O sea, el diablo no necesita ninguna razón para odiar, para aborrecer, para querer el daño del hombre. No necesita ni siquiera un pretexto. El diablo simplemente actúa por maldad porque él es malo. Porque su trabajo es hacer maldad, es hacer daño y nada más. Él eso lo disfruta. Si algo disfruta es hacer daño y maldad. Entonces, él quiere destruir al hombre, se ha ensañado contra la humanidad, se ha ensañado contra los hombres. Y es por eso que le hizo pecar de esta manera, haciéndole creer al hombre de que puede ser igual a Dios, para que Dios también nos castigara y nos sentenciara igual que a él, nos mandara al infierno. Solamente que él no contaba con esto que le voy a decir. El hombre y Adán y Eva, cuando pecaron, estaban en un estado de inocencia. Eran santos, pero inocentes. En cambio, Satanás, cuando pecó, él pecó no siendo inocente. Él conocía el bien y el mal. El hombre no conocía el bien y el mal. Eran inocentes y fueron engañados. Satanás no fue engañado. El hombre fue engañado. Por eso Dios decidió darle una segunda oportunidad. Darle una segunda oportunidad al hombre, cosa que al diablo no se le dio. Entonces Dios, en lugar de sentenciarlo al infierno, simplemente lo sacó del huerto del Edén. Claro, Dios, mira, otra vez pensemos como hablábamos del diablo.
Si no queremos ser gobernados por Dios en su planeta, porque esa es la tierra de Dios, la Biblia dice que Jehová dice, mía es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que en ella existe es de Dios. La tierra no es ni del hombre ni del diablo, la tierra es de Dios, la tierra es de Dios. Entonces, Dios decidió dejarle al hombre aquí en esta tierra, todavía dejarle acá, para que el hombre se autogobierne. Como se independizó de Dios, pues ahora tenía que autogobernarse y autogobernarse con la ciencia. Por eso es que desde allí hasta la fecha nos venimos gobernando por la ciencia, ¿no? Dios, si nos hubiese tratado como a Satanás, igualmente nos hubiese sentenciado ya al infierno. Porque tampoco nosotros podemos, si no queríamos ser gobernados por Dios en este planeta para el cual fuimos creados, para poder nosotros gobernarlo bajo su autoridad. Pues si no queríamos, aquí estábamos como ese muchacho que le contaba la historia, que quería gobernar dentro de la casa que no le pertenecía, que le pertenecía al papá. Y el papá tuvo que decirle, mijito, si tú quieres ser independiente, listo, no hay problema, coge tus cosas y sal, porque ese cuarto que tienes es mío, no es tuyo. Y tú no puedes hacer ahí lo que te da la gana porque es mi casa. Lo mismo es Dios, esta es la tierra de Dios. Pero decidió dejarnos. Él más bien sacó, la Biblia dice que lo sacó del huerto al hombre para que el hombre enfrentara la vida y se autogobernara. Pero vemos con el tiempo que más bien Dios salió de la tierra y nos dejó aquí. Ahora, Dios, siendo omnipresente, no hay sitio en el lugar donde no esté. Y esta todavía sigue siendo su planeta, su tierra. Y Él ha dejado que el hombre se vaya autogobernando durante estos 6,000 años, desde que el hombre pecó, desde que el hombre salió, cayó de Dios, ha estado autogobernándose con la ciencia. Hoy en día usted ve que hemos evolucionado ya hasta lo máximo que la humanidad puede llegar, que es a lo que tenemos hoy en día. El sistema de gobierno es la democracia, que consideramos que es lo mejor, lo más perfecto, lo más justo que el ser humano puede lograr. Pero aún siendo lo mejor que el ser humano puede alcanzar, sigue siendo imperfecto. Todavía no hay la felicidad, no se ha alcanzado. Seguimos siendo infelices, todavía seguimos viviendo en un mundo de injusticia, por más democracia que se hable o que se diga. Porque el ser humano no es perfecto, es corrupto. Entonces no puede tener un sistema de gobierno justo. Solamente con Dios eso será posible. Entonces, Dios decidió darnos una segunda oportunidad. ¿Por qué razón? Porque el hombre era inocente. Y por esa razón, y fue engañado. Por esa razón Dios decidió dejarnos estos 6,000 años para que la humanidad probara lo que es ser gobernado por la ciencia, por el conocimiento humano, por el razonamiento humano. Y manipulado por Satanás, que a la final nos lleva a la autodestrucción, que no podemos controlar este planeta con nuestra sabiduría. La ciencia trata de controlar las cosas, pero solamente pone parchecitos, no puede controlar. Más bien, en muchos casos nos convertimos en víctimas de los fenómenos naturales de este planeta. Cuando al principio la idea es que nosotros gobernáramos la tierra, gobernáramos el clima, gobernáramos todo en la tierra y lo tengamos en orden como tiene que ser. Pero hoy en día no es así, porque simplemente nosotros sin Dios no podemos. Fuimos diseñados para gobernar el planeta, sí, pero bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios. Dios nos dejó que tratáramos de gobernar esto para que nos frustremos, para que lleguemos a la conclusión de que fue una estupidez haberse rebelado contra Dios, haber dejado a Dios, haber rechazado la palabra de Dios, el gobierno de Dios, haber rechazado que Dios nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Porque Él es todo sabio, Él es un Padre, Él es el que conoce y el que sabe todas las cosas. Él es el que puede guiarnos hacia la felicidad. Entonces, Dios nos dejó para que nos frustráramos, para que viéramos lo estúpido que es, lo tonto que es tratar de nosotros gobernar el mundo sin Él. Para que los que a la final de esto reconozcan esto y se vuelvan a su gobierno, pues puedan ser redimidos
y puedan tener la segunda oportunidad de gobernar esta tierra como lo vamos a hacer. Pero los que no quieren, y aún así, con todos estos fracasos que estamos viviendo, todavía persisten en ignorar a Dios y sacar a Dios de nuestras vidas, pues simplemente tendrán que correr con la misma suerte del diablo, y el diablo va a ganar, se podría decir, va a cumplir su deseo con estas personas, porque el ser humano no puede irse a gobernar en otro lado. Este planeta le pertenece a Dios, y a la final de la historia, en este planeta se quedan solamente los que aceptan el gobierno de Dios. Por eso estamos hablando del reino de Dios. Ese reino de Dios viene a la tierra, retorna, por así decirlo, nuevamente a la tierra. Va a haber un día más adelante, no muy lejano ya, muy cercano, en que Dios otra vez morará con los hombres y estará con nosotros en este planeta, en esta tierra, dice la Biblia. Jesucristo viene. Entonces, estoy hablando de esto porque yo quiero que vayamos entendiendo lo que es el diablo y lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. Ahora, el diablo, una vez que Dios le quitó la santidad y todo ese tipo de cosas, que la perdió, pues obviamente él es la encarnación del mal. Y en este intento de perder al hombre, de arrastrarlo al infierno, a donde él va a ir, justamente por la misma razón de querer ser igual a Dios, el no querer ser gobernado por Dios, el querer gobernar sobre la creación de Dios, pero sacando a Dios de su vida. Entonces, en este intento que él tiene de arrastrarnos para allá, él, viendo que Dios nos dio una segunda oportunidad, pues ha intentado corromper al hombre de todas las formas, de todas las maneras. Una de ellas es la idolatría. Como repito, el diablo nunca le dijo a Eva, adórame a mí. Nunca le dijo, adórame a mí, o yo voy a ser tu Dios en vez de Jehová Dios. No, porque obviamente es absurdo, es ridículo, y Eva tampoco en ese instante lo iba a entender o le iba a creer. Él más bien fue con una mentira más sutil, algo que Eva le pudiese creer. Entonces, yo en el fondo no creo que el sueño del diablo es que toda la tierra le adore a él, que todos los hombres le adoren a él y él quedarse como el Dios de este mundo. Yo creo que no. Si bien es cierto que él incita a la idolatría, a cualquier cosa que adores, con eso él ya está logrando la destrucción de la humanidad. No importa si no lo adoran a él. Lo importante es, lo importante es que no adoren a Dios, que no se sujeten a Dios, que no vivan bajo el gobierno de Dios. Como te repito, al hombre no le dijo, ven, yo les voy a reinar, yo voy a reinar sobre ustedes. No, solamente le dijo, independízate de Dios. Tú sé igual a Dios nada más, igual a Dios, igual a mí, todos somos iguales acá. Y solamente, porque con eso él ya conseguía lo que se necesitaba para que el hombre se pierda. Ahora, cuando Dios decide darle una segunda oportunidad al hombre, entonces obviamente él tiene que seguir en la lucha. Y dice, no, entonces tengo que seguir trabajando para que el hombre se pierda. Entonces, que adore cualquier religión, no importa cuál religión practique, con tal de que no vuelvan a Dios, que no entreguen sus vidas a Dios y que no sean gobernados por Dios. Es más, pueden ser hasta evangélicos, con tal de que no estén siendo gobernados por Dios, que estén haciendo lo que ellos quieren, porque hay muchos evangélicos que dicen que creen en Dios a su manera. Y aunque van a la iglesia y tienen la Biblia, pero sin embargo no viven de acuerdo al rey, a la voluntad de Dios, sino que hacen lo que a ellos les parece que es bien o es mal. Muchos están de acuerdo con lo que dice la ciencia, que es bueno y que es malo. Hay evangélicos que creen que el aborto está bien, que está correcto. Hay evangélicos que dicen que sí, que los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales y que pueden casarse y adoptar niños y todo ese tipo de cosas, y que su práctica sexual está correcta. Hay evangélicos que dicen eso. Así que la cuestión acá no es tanto de religión. Al diablo no le importa, con tal de que no obedezcas a Dios, con tal de que no te sujetes a Dios, con tal de que Dios no sea tu rey, tu Señor. El diablo ya logró su propósito, destruirnos. La Biblia nos habla que en los últimos tiempos, o sea, de aquí a poquitos años, porque ya estamos en principio de dolores. Como yo vengo diciendo, la pandemia va a pasar. La pandemia tendrá no sé cuántos meses más.
de vida, en algún momento va a pasar. No tanto porque el hombre en sí la pueda derrotar, sino que Dios lo permite. Porque hay varios juicios que tienen que darse. Este solamente es uno. Pero vendrán otros juicios de diferentes formas y maneras que yo no puedo por el momento decirlo. Pero hablamos de erupciones, tsunamis, hablamos de desastres físicos, geológicos, terremotos, y hambre, sequías y cuánta cosa más. El asunto es que el mundo va a ir de tumbo en tumbo durante los siguientes años. Una cosa tras otra. Y esto se va a convulsionar el planeta completamente para que pueda aparecer el anticristo, como está escrito en la Biblia. Para que en medio de ese caos, Él aparezca como una solución. Y un mundo desesperado y angustiado va a aceptar cualquier persona que venga y le prometa y que parezca que en realidad tiene la solución para los problemas. Y la Biblia dice que el mundo se va a ir detrás de Él. Eso está escrito antes de que Jesucristo venga para destruirlo y luego instaurar su reino. Pero Satanás, ahora, el anticristo, dice la Biblia ahí que el anticristo se va a hacer adorar. Y que quien no le adore, pues no va a tener. Entonces, él se va a hacer adorar. Pero más allá, muchos pastores y teólogos dicen, bueno, que sí, que lo que pasa es que el diablo sueña con él, ser adorado y ser Dios. Yo no digo que él no desee ser adorado. No digo que él no desee ser tenido como Dios por la humanidad. Pero yo pienso que más allá del ego que él tiene por ser adorado, la motivación que él tiene para provocar la adoración no es tanto porque él quiere hacer. Él sabe quién es. Él sabe que se va al infierno de patitas, que ya está condenado. Que por más que la gente por un tiempito le adore, o sea, él sabe que él no es ningún Dios. Él sabe que él es Satanás, es la maldad y que está sentenciado. Ahora, ¿por qué busca que la gente le adore? Porque simplemente la idolatría es el pecado, pienso yo, más terrible que el hombre comete después de la independencia, del querer ser igual a Dios. Después de el peor pecado que puede cometer el ser humano es adorar otro Dios, la idolatría. Porque eso ya es el rechazo total y completo de Dios. Y el diablo busca esto no tanto por el ego de él, sino porque sabe que eso hace que el hombre vaya al infierno. Que Dios castigue. Por eso la Biblia dice que todo aquel que lo adora a la bestia y a su imagen y se hace poner la marca de la bestia, todos estos irán al lago de fuego y serán atormentados por los siglos de los siglos. Estos que adoran a la bestia ya no tienen perdón. En el Antiguo Testamento vemos que el pecado de idolatría en Israel, en el desierto, Dios no lo perdonaba, los mataba. Los mataba. A los idólatras los mataba, no había de otra. Lo mismo los fornicarios y los adúlteros, los mataba. Entonces, el diablo sabe eso. Entonces, si él provoca idolatría, porque al final adorar al anticristo va a ser idolatría, estamos adorando una cosa que no es Dios, pues simplemente con eso él se lleva y se jala millones y millones de gente al infierno. Y los cristianos, los que estamos entendiendo estas cosas, no vamos a adorarle, porque sabemos que es Satanás, que es el anticristo, el hijo del diablo, y que es un farsante, que no es Jesús. Entonces nosotros no vamos. Por eso es que en ese periodo, cuando él tome el control del planeta y les prometa paz y seguridad, la iglesia pasará por su peor tiempo de persecución. Esa no es la ira de Dios, esa es la persecución, la gran tribulación que dijo Jesús, antes de que Él venga para arrebatar la iglesia y destruir al anticristo. Después de que Él venga, arrebate la iglesia y destruya al anticristo, comienza el día de la ira de Dios. Muchos se equivocan porque dicen que no pasaremos por la gran tribulación, ya que Pablo dice que no estamos para ira. Pero escúcheme, no estamos para la ira de Dios. Claro que nosotros no estamos para la ira de Dios. Nosotros hemos creído en Él. Estamos esperando en Él. Pero sí pasaremos por la ira del anticristo. Esos son esos 3 años y medio. Esa no es la ira de Dios. Eso no es el día de la ira. Eso del anticristo, aun cuando será una persecución terrible y tremenda para la iglesia, cual nunca antes ha habido, esa persecución todavía es nada comparada con la ira que Dios va a derramar sobre el planeta.
a nosotros, a la iglesia que va a estar presente en el tiempo del anticristo, escúcheme, nos van a matar y la muerte será un dulce consuelo en medio de una gran tribulación. A la final morimos con esperanza sabiendo que nos vamos con el Señor. Cualquier persona que en ese tiempo ponga su vida, ponga su cuello y sea decapitado, o tenga que ir a la cárcel, o tenga que morir de hambre porque no tiene cómo comprar ni cómo vender, pues sabe que aun cuando se muera de hambre, aun cuando le corten la cabeza, pues se va al reino de los cielos, que después de poquito tiempo, meses o años nada más, 1 o 2 años, estará resucitando y yendo con Jesucristo para poder gobernar sobre toda la tierra después. Pero en cambio, cuando la ira de Dios se derrame, dice la Biblia, por ejemplo, en la 7ª trompeta, habrá una plaga tan terrible, tan tremenda, que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, la muerte la buscarán como un dulce consuelo, mas la muerte huirá de ellos. Y durante 5 meses serán atormentados por una plaga. Esta pandemia, esto es chiste todavía. O sea, perdónenme, yo sé que hablando humanamente no quiero, es terrible, para algunos mueren con esto, pero es nada comparado con lo que va a venir. Dice que la gente buscará, deseará morir y la muerte irá de ellos, porque el tormento será tan terrible, que será como tormento de los escorpiones de la tierra, dice la Biblia. Yo estaba investigando un poquito cómo es la picadura de los escorpiones. Dicen que es terrible, que es tremenda, 3 días de fiebre, vómito, es una cosa horrorosa. ¿Cómo serán estos tormentos que van a tener la gente por 5 meses? Dice la Escritura, que esa es la ira de Dios. O sea, y de eso sí nosotros estamos libres, porque no nos llamó para la ira de Dios, sino para ser librados de la ira de Dios, pero sí pasaremos por la tribulación del anticristo. Entonces vean, hermanos, el diablo busca que la gente adore cualquier cosa, o que peque de cualquier manera. La gente que no quiere meterse en los pecados depravados que hay, porque hay muchos que aunque no crean en Dios, tampoco quieren ese tipo de cosas, pues los mete en cualquier religión, a creer en cualquier cosa, aún si son evangélicos y no puede evitar que crean en la Virgen María o en los santos o en otra religión, y a la final pues se hacen evangélicos, pues va a tratar que los evangélicos, aún siendo evangélicos, yendo a la iglesia, no obedezcan a Dios, no estén sujetos a Dios y vivan vidas hipócritas, que vivan practicando el pecado, que no estén sujetos a la voluntad de Dios, que estén haciendo lo malo delante de Dios y que no estén haciendo lo que Él dice que es bueno y evitando lo que Él dice que es malo. Entonces, yo quiero que entiendan que esto es, el diablo es un ser maldito. El diablo, escúcheme, el diablo no puede tocarte un pelo, el diablo no puede traer pestes, el diablo no puede producir huracanes, ni terremotos, ni hacer que el volcán erupcione. Esas cosas solamente Dios las permite porque esta tierra es de Dios, mía es la tierra y su plenitud. Él decide cuándo, por eso Él dijo a Israel, cuando yo enviare peste, cuando yo enviare sequía, que no llueva, cuando yo enviare la langosta, no, cuando yo la enviare. O sea, es Dios quien hace y quien envía todo este tipo de cosas. Por eso es que yo digo que yo no culpo ni a los chinos ni a los gringos del coronavirus, ni siquiera a los murciélagos, ni siquiera estamos seguros si vienen de ellos. O sea donde vengan, ahora dicen que es de laboratorio, pero escúcheme, esto es mano de Dios, no le quite la gloria a Dios. Y nosotros, como vengo diciendo en este tiempo, hermanos, seamos humildes. Dejemos que Dios cumpla con su palabra. Cuando, Señor, quita esto y que la tierra, el mundo vuelva otra vez. O sea, estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Hermano, escúcheme, no es que yo me goce ni esté saltando de alegría porque el mundo se está muriendo. No, a mí me apena. Es más, yo también estoy preocupado, como cualquier otro. Y tener miedo no es malo. Hasta cierto punto es necesario y es sano. Dios nos creó para tener miedo al peligro. Así somos los seres humanos. Por eso tenemos ese instinto de conservación. Y tener miedo no es malo. Lo malo es qué haces cuando tienes miedo. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién confías? ¿A quién buscas? ¿A dónde levantas tus ojos cuando vienen problemas como estos? ¿Los ponemos en la ciencia? ¿Los ponemos, en cualquier otra cosa? ¿O buscamos a Dios? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a Dios, porque mi socorro viene de Dios. Entonces, cuando Dios mande estas cosas, lo que hay que hacer es acogernos a Él. Como yo vengo diciendo, arrepentirnos. Arrepentirnos. Son calentamientos, son juicios ¿qué le digo? Antes de que vengan los juicios grandes. Con esto Dios, por un lado, ya le está diciendo a la humanidad que lo que estamos haciendo es mal. Matando niños, ¿no? Matando niños inocentes en los vientres de sus madres. Legalizando e imponiendo, exigiendo que todos tengamos una práctica sexual depravada, ¿no? Invirtiendo todas las cosas. Todo eso está mal. Y de alguna forma Dios está sacudiendo al mundo entero, mostrando, diciéndoles, gritándoles, no hagan eso, o eso está mal hecho, eso no apruebo. Y quizá para que muchos que no son cristianos todavía, que no han conocido de Dios, pues puedan, a través de estas cosas, puedan comenzar a pensar en Dios y puedan volverse a Él. Pero también esto nos sirve a la iglesia. ¿La iglesia para qué? Para que la iglesia reflexione, para que también la iglesia comience a decir, Dios mío, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Yo qué clase de cristiano soy? ¿Estoy viviendo o no estoy viviendo de acuerdo al estándar bíblico, a lo que tú quieres? ¿Estoy yo como el mundo? ¿Soy un hipócrita o yo tengo que arrepentirme también? Porque Dios dijo que el pueblo de Dios, cuando Él manda estas cosas, el pueblo de Dios tiene que arrepentirse, convertirse de sus malos caminos. Y ahí sí orar a Dios para que Dios le perdone y Él pueda sanar nuestra tierra. O pueda, en este caso, cubrirnos, ampararnos para que nosotros no perezcamos justamente con el mundo. Y bueno, como yo vengo diciendo, también vale la pena recalcar esto, hermanos. Esta pandemia se va a llevar mucha gente no cristiana. También se va a llevar gente evangélica, no cristiana. Evangélica, no cristiana. Y también se va a llevar algunos, no sé cuántos, cristianos. Que a lo mejor Dios dice, listo, yo ya te quiero llevar, y se va. O sea, así va a ser. Más bien nosotros pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad. Yo digo, hermano, la mejor oración que podemos hacer después de pedirle perdón y de habernos arrepentido del pecado, o sea, de abandonar, cortar con el pecado, porque de nada sirve llorar, hablar palabras de arrepentimiento en oración delante de Dios si no estamos cortando con el pecado, si vamos a seguir con lo mismo. No sirve de nada. O sea, nos estamos engañando. Dios no va a escuchar esa oración. Porque si te convirtieres de tus malos caminos, dice la Biblia, si orares y te convirtieres en los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Entonces es importante que entendamos eso. La culpa de lo que está pasando es Dios. El diablo no tiene capacidad para hacer esto. El diablo va a pescar a río revuelto en todo esto. Y va a tratar de seguir engañando y echando la culpa a una cosa, a otra cosa, y pensando que podemos salir y que esto solamente es circunstancial, y que nosotros somos fanáticos, los que hablamos de esto, que no nos hagan caso, y todo este tipo de cosas. Pero los entendidos entenderán, y los escogidos sabrán oír la voz de Dios en medio de tantas voces que se levantan en esta hora y en este momento. Entonces, hermanos, eso es Satanás. Él no puede hacer más. Él no puede meterse en las personas. Él lo único que hace es tentar, es engañar. Lo único que hace es que busca que tú te rebeles contra Dios, porque de esa manera te destruye. Él sabe que tú no le vas a adorar a Él por la eternidad. Tampoco usted crea que en el infierno la gente vaya y que el diablo va a ser el Dios del infierno. No, el diablo va a ser uno más de los atormentados en el infierno por los siglos de los siglos. El diablo no va a reinar jamás en el infierno. El infierno es de Dios. El infierno es la cárcel de Dios. Es como la cárcel de un país. ¿Quiénes van allá? Van los delincuentes, los que son una amenaza para la sociedad. Esos van allá. El preso, el reo, el confinado no es que va a gobernar en la cárcel. Bueno, aquí en nuestros países, por tanta corrupción, a veces hay presos que sí han hecho algo de eso. Pero eso no se va a dar en el infierno. En el infierno el diablo será solamente uno más de los millones y millones que no quisieron aceptar el gobierno de Dios y que quisieron autogobernarse y que no quisieron ajustarse a la palabra de Dios, a lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Que dijeron que ellos no podían y sabían que es bueno y que es malo. Y comenzaron a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es el punto en el que estamos. Entonces, amados, el diablo está totalmente allí. Ahora, de otro lado,
siempre me pregunté yo, dice la Biblia que el diablo nos acusaba delante de Dios día y noche. ¿Cómo nos acusaba? Antes que Jesús muera en la cruz, a mí se me hace escucharle al diablo delante de Dios decirle así: mira Dios, esos también se rebelaron como yo, también quieren ser dioses como yo, también quieren ser independientes como yo, también rechazaron tu reinado, rechazaron tu gobierno para ellos autogobernarse. ¿Por qué no les condenas como a mí? Estos, aunque sean evangélicos, también hacen lo que da la gana. Estos no se sujetan a tu palabra. Estos están viviendo su propia vida. Ellos están decidiendo qué hacer y qué no hacer, según lo que a ellos se les antoja que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué a ellos no los condenas como también a mí me condenaste? Si a mí me condenaste por lo mismo, porque quise ser igual a ti, pues también condénalos a estos. Porque esto no solamente que te lo han dicho, sino que además en su práctica sí viven queriendo ser dioses de sus propias vidas, haciendo lo que les da la gana y no estando sujetos a tu gobierno. ¿Por qué no también los condenas de una vez igual que a mí? Y por mucho tiempo Dios se queda callado porque hasta cierto punto Él tenía razón. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, dice Apocalipsis que Él fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino al mundo para rescatar no solamente al hombre, rescatar el planeta y todo lo que en él existe. Por eso la Biblia dice que aún la creación gime con dolores de parto y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque otra vez la naturaleza volverá a ser gobernada por los hijos de Dios. Porque la naturaleza misma está hecho pedazos ahorita. Y eso no le agrada. Ella quiere tener paz y quiere ser de bendición para la humanidad. Pero por ahora la naturaleza hace pedazos la vida del hombre en este mundo. Entonces Jesucristo vino para rescatar no solamente al hombre. El hombre es parte de la creación de Dios, sino a todo el planeta. De tal manera amó Dios al mundo. No a los hombres solamente, sino al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesucristo vino, Él murió en la cruz y pagó el precio del pecado. ¿Por qué se nos dio esta segunda oportunidad a nosotros? Porque, como repito, nosotros, Adán y Eva, nuestros padres, pecaron inocentemente. Fueron engañados por Satanás. Satanás no fue engañado ni pecó inocentemente. Pecó con premeditación y alevosía. Nosotros no. Pero una vez que Dios manda a Jesucristo a morir en la cruz y nos ofrece una segunda oportunidad y la rechazamos, ya no queda más sacrificio por los pecados. No habrá una tercera oportunidad. Ahora, la Biblia dice que cuando Él fue echado a los cielos, después de que Jesucristo murió en la cruz, Él bajó con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es verdad, 2000 años. Ha sido poco tiempo, en el contexto de la historia, es poco tiempo. Y ahora, en esos últimos días que tiene ya los días contaditos, va a trabajar con mayor empeño. Por eso es que la maldad va a aumentar en los últimos días, como ya está aumentando. Por eso es que habrá tanta persecución y tanta cosa contra la humanidad, para que la humanidad se rebele contra Dios. Porque, escúcheme, yo no sé hasta qué punto o dónde muchos ven un avivamiento en los últimos días. Cuando yo leo Mateo 24, cuando yo leo Apocalipsis, yo no veo tal avivamiento. Yo veo en los últimos días más bien que la maldad aumenta y que muchos tropiezan. O sea, yo no sé, yo sé que hay profetas que están diciendo que va a haber un gran avivamiento en el mundo entero. Podrá haber un avivamiento religioso, pero un avivamiento de Dios no lo veo todavía yo. No sé si más adelante yo lo entienda y lo comprenda, pero por ahora yo no lo veo. Lo que veo es que va a haber más bien el retroceso de muchos, que muchos van a tropezar, van a caer. Por eso la Biblia dice más: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos se van a echar para atrás ante la persecución, ante la maldad que aumenta, ante los falsos pastores, apóstoles y maestros que vienen a hacer señales, prodigios y milagros para engañarlos y arrastrarlos detrás de ellos, como ya está pasando. Gente que no habla del reino de Dios, te hablan de este siglo, de este mundo.
Entonces el diablo va a redoblar su trabajo sabiendo que ya son los últimos añitos. Yo digo, hermano, 20 años, yo no sé, yo no creo que sea más de eso. Ya estamos entrados en este periodo de no puedo decir día ni hora, porque eso nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo Dios. Pero Jesús dijo que cuando ya la generación que vea estas cosas que ya están sucediendo, no pasará hasta que todo termine, hasta que todo acontezca. Entonces ya estamos dentro de eso, hermanos, ya no falta. Yo no te digo esta noche ni mañana, todavía faltan algunas cosas, yo sé que faltan años, pero no son demasiados años, son pocos años. Y eso si es que vivimos. Suponte que alguien se muera con un coronavirus o venga después un terremoto y se caiga la casa y algunos mueran, inclusive cristianos. Hay que estar preparados, hay que estar listos, sea que muramos o sea que continuemos, para no dejarnos engañar, para poder entrar en el reino de los cielos. Y su último intento más terrible y tremendo será en esos 3 años y medio que Dios le permitirá poder y control y dominio sobre todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas en la tierra, para que haga señales, prodigios, aparentemente ponga la paz en el mundo y ese tipo de cosas, porque ya será lo último, los últimos segundos que Él va a tener para poder arrastrar a la humanidad hacia la condenación eterna. Y Dios permite que esto sea así y hasta le ayuda, porque Dios mismo mandará un poder engañoso para que los que ahora no creen en la verdad finalmente crean en la mentira, porque si no creen la verdad, pues tendrán que creer en la mentira, es que no hay de otra, pues perezcan con el diablo y vayan para siempre, porque no hay espacio en este planeta para la gente que no quiere vivir bajo el gobierno de Dios. Jesucristo viene para reinar sobre todas las naciones de la tierra. Y quien no está de acuerdo con su gobierno, pues simplemente no puede permanecer en el planeta. Y como no podemos ir a la Luna ni a Marte porque no tenemos las condiciones ni fuimos diseñados para vivir allá, sino solamente en este planeta, entonces tendrán que ir al infierno. No hay de otra, porque no hay otro sitio a donde podamos ir. Si quisiéramos, supongamos que pudiésemos vivir en otro planeta, pero ese planeta también le pertenece a Dios y Él es Señor del universo. Entonces tampoco pueden ir allá a vivir y hacer lo que da la gana. Hay un solo lugar para la gente que no se somete a la voluntad de Dios, que es la condenación eterna. Hermanos, hay muchos prejuicios sobre el diablo. Se lo ha dimensionado demasiado. Le tienen demasiado miedo. Y no se trata de que yo no tenga miedo, que yo sea Juan sin miedo, como había antes un personaje mentiroso o inventado por la humanidad. Pues no se trata de que yo me crea, o sea, se trata de que yo le conozco según la Biblia, sé quién soy yo en Cristo Jesús, sé quién es Él según la palabra del Señor, y simplemente pues sé lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y descubro por la palabra sus traquiñuelas, sus engaños, sus trampas y todas sus mañas. Entonces ya vamos conociendo. Eso es todo, es un espíritu que cayó, pero que no tiene poder sobre nosotros, que no tiene autoridad sobre nosotros, ni siquiera sobre el planeta. Solamente puede engañar a la gente, solo puede embaucar a la gente. No es un enemigo, no es coteja de Dios. Y ahora ni siquiera de nosotros, los que hemos creído en Jesús y que conocemos estas cosas, ni siquiera es coteja para nosotros. ¿Por qué razón? Porque ahora Dios lo puso bajo nuestros pies. Porque ahora en Cristo Jesús nosotros volvemos a recuperar el control. Mira que cuando Jesucristo vino como hombre, se paró frente al mar y le dijo, calla, enmudece. A las olas, hey, aquíétense. A los vientos, cálmense. A una planta le dijo, sécate, muérete. Y toda la creación le obedecía. Porque el hombre fue creado para gobernar la creación. Nosotros vamos a detener los huracanes. Nosotros vamos a detener los terremotos. En nuestro gobierno con Jesucristo, pues controlaremos la naturaleza y la creación estará feliz de estar siendo gobernada, ahí sí gobernada por los hijos de Dios. Por ahora, hermano, estamos en espera de ese reino, manteniendo nuestro testimonio, nuestra fidelidad y sujetos a Dios a través de su palabra. Que no te engañen, que no te engañen. Hay muchos predicadores que hoy en día te dicen que no importa cómo vivas, que lo importante es la gracia de Dios.
que Dios te quiere como eres. Cuídate mucho. Veamos el orden de las palabras, pongamos atención en el orden de las palabras como hablan. Es verdad, porque te mezclan la verdad con la mentira y te hacen ahí un juego de palabras y suena como que es lo que la Biblia dice, pero no es lo que la Biblia dice. Dios sí nos recibe, vengamos como vengamos, cuando le conocemos a Él. Puedes venir matando a 10,000 personas. Puedes venir, qué sé yo, haciendo lo que tú quieras. Digo, antes de conocerle a Él. Y cuando tú vienes a Jesucristo, Dios te perdona todos los pecados. Nunca más se acuerda de ellos y los echa a la profunda de la mar. Pero Dios te salva, te perdona para cambiarte, para hacer de ti gente santa, para que tú andes en sus caminos, para que no pisotees la gracia con la cual Él te salvó y Él te perdonó, sino que de allí en adelante, con Jesucristo, que te perdonó los pecados de ignorancia que cometiste antes de recibirle a Él, con ese mismo Jesús, tu hombre viejo muera, para que ya no sirvas más al pecado, para que vivas una vida que al Señor le agrade, para que tus miembros, tu cuerpo, todo tu ser, sean ahora instrumentos de justicia, que honren y glorifiquen al Señor. No tiene sentido que Dios te salve de lo que eras para que sigas haciendo lo mismo, o para que mejores un poquito, pero que al final sigues practicando el pecado y no lo abandones. Y te dicen que no importa, que Dios te ama y que por eso es la gracia del Señor. No, la gracia de Dios no es para tolerar el pecado. La gracia de Dios es para salvarnos del pecado. Y el que quiere ser libre del pecado, Dios lo libera. O sea, Dios sí tiene poder para salvarte y librarte del adulterio, de la adicción al sexo ilícito que tienes, de salvarte de la maña de robar, la maña de mentir, de chismear, eso que te ha controlado. Dios tiene el poder para cortar con eso y librarte de aquello, para que puedas andar en la voluntad de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Recibir a Jesús, venir a Jesús, es para ser diferentes. Es como Israel cuando salió de Egipto. Dios los sacó de Egipto y cuando ya los sacó en el desierto les dijo: los he sacado para que sean una nación de sacerdotes, para que sean gente santa. Este es mi pacto con ustedes. Si ustedes aceptan ser gente santa, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si no, no hay tal cosa. Dios nos perdonó, sí, pero Dios nos perdonó para hacernos gente santa. ¿Y cómo nos hace santos? Él mismo se encarga de hacernos santos, siempre y cuando nosotros querramos ser santos. Pero si vivimos la vida repitiendo de que nadie es perfecto, de que Dios nos ama como somos, entonces ¿cuándo Dios va a poder obrar en tu vida? No es que nosotros podamos ser santos con nuestras fuerzas, no. En eso consiste la gracia de Dios, en que Él, obrando en nosotros, nos hace santos. Pero siempre y cuando nosotros deseemos la santidad. Así como Jesús, cuando estuvo en los días de su carne, dice que con lágrimas y ruegos, con súplicas, al que le podía librar de la muerte. Y porque tuvo ese temor, fue oído a causa de ese temor. Entonces, igualmente nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, queremos decir: Señor, líbrame de esto, sácame, yo renuncio a esto. Y por favor, Cristo, arranca, porque no es suficiente que yo quiera cambiar. Necesitamos el poder de Cristo obrando en nosotros. Esa es la gracia de Dios que nos da Jesucristo para librarnos de la práctica pecaminosa. Pero cuando tú lo deseas de todo corazón. Hermanos, vivimos los últimos días. No le digo el último año. Vivimos los últimos años. Pero hoy más que nunca, el problema más grave que tiene la iglesia y el mundo es el engaño. Eso es más terrible que el coronavirus, más terrible que los terremotos que van a venir, más terrible que cuantas plagas que puedan venir. Lo peor es el engaño. Gente que parece cristiana, gente que parece de Dios, gente que viene con los nombres, nosotros que son igualitos a los pastores verdaderos de Dios, son igualitos, todos igual. La diferencia es el mensaje. Ellos te predican el evangelio de la prosperidad en este siglo, en este mundo, mientras que nosotros predicamos el evangelio del reino, el que predicó Jesús y nos mandó a predicar. Que prediquemos la recompensa de Dios, no aquí, sino en el reino de los cielos. Y que aquí más bien nosotros ofrendemos nuestra vida, ofrendemos lo que tenemos y todo, y que seamos pobres en espíritu, que aquí nos contentemos con
diario con las cosas de cada día nada más, sabiendo que Dios ha prometido que si tú buscas ese reino que estamos hablando, Él no te dejará sin comer, nunca te tendrá en la calle, ni estarás desnudo, que Él te dará lo necesario mientras permanezcas en esta vida, porque no somos de esta, somos de la que viene. Que el Señor los bendiga.